Y nos vamos a ir en vivo a Chile. Atención con este tema que genera mucha preocupación, ¿eh? Vamos a ir justamente a Chile para hablar de esto. Lucía, vamos con vos. Sí, efectivamente, Darío, la preocupación es en torno a una nueva droga. Si el tema del narcotráfico está presente en la región, pero además, no solamente a nivel policial, a nivel de salud, hay preocupación por el consumo de nuevas drogas, ¿no es cierto?, que aparecen en el mercado ilegal, como pasa en el norte del continente con el fentanilo. Aquí hoy se está hablando del kratom. Se incautaron 261 kilos el pasado marzo de una droga que ya se había detectado en un ingreso en el año 2022. ¿En qué consiste? ¿Por qué es peligrosa? Y se le está poniendo ojo en Chile. Ojo en particular, porque en algunos estados de Estados Unidos su consumo estaba permitido para ciertos tratamientos, sin embargo en otros ya fue prohibido por su alta adicción y en Chile está prohibida en el marco de la ley 20.000, sin embargo su uso se está detectando para, por ejemplo, métodos recreativos. Vamos a conversar con el director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, director ejecutivo Juan Carlos Ríos. Muchas gracias por estar conversando con toda Latinoamérica sobre este tema tan relevante. ¿Por qué preocupación? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, esta es una nueva sustancia que está ingresando, como tú bien la explicaste, el kratom. Esto contiene un alcaloide. El gran problema que tiene este alcaloide o esta sustancia que está inserta en este producto es que actúa muy similarmente a otros productos que la población en general conoce, como son la morfina, como son el fentanil, ¿cierto? Que ha estado muy de moda en esta época. Entonces sabemos que si actúa de forma similar, nos va a provocar los mismos efectos que tienen estas sustancias. Y ahí tenemos dos grandes problemas importantes. Uno, que es la toxicidad propia que puede tener la sustancia provocándonos paros cardíacos, depresión respiratoria, alucinaciones, arritmia y muerte. Por eso hay tanta restricción en Estados Unidos, porque se han detectado varias muertes asociadas al uso de esta sustancia. Y el otro gran problema, obviamente, es la dependencia que puede provocar. Entonces aquí tenemos dos factores que son muy relevantes a la hora que la comunidad tiene que estar atenta, que los padres tienen que estar atentos con los niños, porque en general los adolescentes, en este afán de curiosear con este tipo de sustancias, pudieran acceder a esta sustancia. Darío, uno de los cargamentos provenía desde Perú, así que sabemos que es un tema que preocupa a toda la región, así que te invito a ti a hacerle preguntas al director ejecutivo. Gracias, Lucía. Juan Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Algunas preguntas básicas, porque la verdad que es una droga que creo que para la mayor parte de nosotros en Latinoamérica es desconocida. Por ejemplo, cómo se ingiere, cómo se produce, se da, digamos, el efecto? Bueno, hola Darío, ¿cómo estás? O ¿cómo andás? No sé cuál sería la forma en que nos debiéramos saludar ambas son correctas. al otro lado de la cordillera. Ambas son correctas, fantástico. Sí. Bueno, eso es muy importante. Como esto es un polvo que viene, ¿cierto?, molido, hay distintas formas en que la gente prueba cómo consumirla. Una puede ser a través del té, o sea, de ingerirlas por vía oral, como es lo que habitualmente se hacía en Estados Unidos, un poco para paliar algunos efectos. Por eso se pensó originalmente que podía tener un efecto benéfico, pero la aparición de muerte, la aparición de drogadicción, de adicción, hizo que esto se saliera de esa perspectiva. Lo otro es que la gente generalmente puede fumarla, es decir, puede acceder a ese tipo de forma. La gente innova en estas cosas, entonces va a depender de eso. Lo más importante para nosotros es que es una sustancia que es muy adictiva, que es muy peligrosa porque está asociada a muerte, ya sea individual o consumida con otras drogas, y que en el fondo cuando uno adquiere estos productos, uno no sabe la concentración de la sustancia que tiene. Lo que yo te decía, el alcaloide, que la gente no nos va a entender mucho, pero que en el fondo la sustancia que ejerce el efecto, esa concentración puede variar. Puede estar muy concentrada, puede estar muy diluida, entonces va a depender de ese efecto la gravedad que podamos tener también en alguien que por primera vez experimenta, que por primera vez va a tener estos efectos. Entonces en ese sentido depende de muchos factores. Y usted decía, doctor, ahí que a veces aparece vinculada con otras drogas, algo que se ve también con el fentanilo. ¿Cuáles son las combinaciones más comunes y cuánto puede agravarse el efecto justamente producto de estas combinaciones? Bueno,
Eso lo vamos a ir sabiendo porque está recién ingresando en Chile, está recién apareciendo. Esta es una planta muy antigua de nivel asiático, pero que en el fondo debiera consumirse bastante similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Es decir, tú las vas a encontrar con marihuana, la vas a encontrar con cocaína, la vas a encontrar con otros opioides. Es decir, la puedes encontrar con cualquiera de estas sustancias. No sabemos cómo se va a comportar acá. Por eso es tan importante la alerta, por eso es tan importante saber en dónde va a llegar, qué tipo de población va eventualmente a consumir este tipo de sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos. El cargamento no era menor, son bastantes kilos. Generalmente es así como empieza esto. Lo mismo ha pasado con otras drogas de abuso, ¿cierto? El éxtasis, el LSD, que parten de alguna forma ingresando al país y después buscan distintos mecanismos. Acá venían como si fuera una sustancia que pudiera ser como un té que se pueda preparar y no va a ser así. Sin lugar a duda, ya sabemos que es extremadamente peligrosa porque está asociada a muerte y ya sabemos que provoca adicción. Y eso es un problema que vamos a tener que estar enfrentando de alguna forma. Darío, se ha conocido en Chile, probablemente en otras partes de Latinoamérica, así como del mundo, ¿no es cierto?, el caso de jóvenes que han muerto porque se les introdujo alguna sustancia sin siquiera estar atento a ella o no voluntariamente, ¿no es cierto? Por eso se recomienda mucho el que nadie consuma de un vaso de trago, por ejemplo, en una fiesta que le pertenezca a otra persona, que se le ofrezca, sino que cada una se prepare su propia bebida, o por ejemplo los bares y restaurantes que se preparen efectivamente en la mesa los tragos o a la vista del cliente. Eso es algo que ronda aquí como medidas precautorias, porque se ha sabido incluso casos, por ejemplo, de 2 turistas chilenos, uno de ellos murió en Brasil cuando pidieron unas bebidas en un local y fueron luego asaltados por el producto sedante que se les había introducido. Entonces, lo que le quiero consultar al doctor, porque él dice que hay que tener mucho cuidado. Sabemos que es un opioide, que se presenta más o menos en formato de polvo, pero ¿cómo se puede detectar? Quizás si nos puede dar más señales respecto de, ojo con este tipo de sustancia que tiene estas características, o que al ser introducido en el agua se ve de esta manera. O, por ejemplo, los síntomas que empiezan a aparecer y qué significarían entonces, ojalá recurrir a la urgencia inmediatamente. Bueno, lo que dice Lucía es muy importante. ¿Cómo podemos prevenir? Hay 2 factores. El primero, ¿cierto?, la familia. ¿Cómo detectar si alguno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos pudiera ingerir? La euforia es algo que uno debiera llamarle la atención. Un niño que llega muy eufórico, muy excitado, muy alegre, uno debiera pensar que algo raro hay. En la población, cuando uno, como decía Lucía, pudieran darle los tragos, en general ahí las dosis son más elevadas. Un sabor extraño en un trago, yo creo que es súper importante. La población tiene que saber que cuando uno tiene un trago típico que bebe, ¿cierto? Hay muchos, uno sabe el sabor de ese trago. Si el sabor cambia, en general los alcaloides no son insípidos, que decimos nosotros, que no tienen sabor. Tienen sabor, entonces uno nota algún sabor extraño, rápidamente uno debiera ponerse alerta, acercarse a algún familiar, a algún amigo, advertir. Encontré raro el sabor de un trago. Lo otro, síntomas como malestar, dolor de cabeza o náuseas, ganas de vomitar, también debieran alertarnos cuando habitualmente uno no vive esos síntomas cuando sale de fiesta, ¿cierto?, el fin de semana. Uno tiene un comportamiento que ha ocurrido durante toda su vida. Yo sé que voy a una fiesta, bebo 1 o 2 tragos, llego a la casa. Ese comportamiento uno no tiene que olvidarlo. Eso es lo que nos permite tomar señales en estas cosas cuando nos han pasado los problemas de que nos coloquen algo en el trago. Es muy difícil encontrar sustancias que no cambien el sabor o que no cambien el aspecto de un trago. Y en ese sentido nosotros a veces lo obviamos, hacemos como que no nos damos cuenta y ahí está la primera señal que tenemos que tener de alerta. Darío, por favor. Juan Carlos, lo saco por un momento de esta sustancia particular. Me interesa preguntarle por un pantallazo general de qué es lo que está viendo usted allí en materia de toxicología en los últimos años. Hay un aumento de la cantidad de jóvenes, que es lo que más nos preocupa, intoxicados, es algo que se mantiene estable, las sustancias son más graves, menos graves. ¿Qué es lo que está viendo a modo de tendencia general en el último tiempo?
Muy buena pregunta, Darío. Nosotros en general lo que observamos, nosotros somos un centro toxicológico, ya llevamos 30 años trabajando. Lo que vimos es que en la pandemia bajaron las intoxicaciones por drogas de abuso, aumentaron las de medicamentos del sistema nervioso central, pero casi todas las drogas, cocaína, marihuana, incluso drogas más nuevas, tuvieron una baja. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es una nueva tendencia al alza. En Chile, quien está subiendo proporcionalmente de forma muy importante es lo que nosotros le llamamos TUSI. En Chile el TUSI es una mezcla de cocaína con otras sustancias. También ¿cierto? en Argentina. Que no es el TUSI. No es el TUSI original, por decirlo de alguna manera, que es el 12B, que es el de Estados Unidos. Acá es una mezcla de otras sustancias que ketamina y cocaína. Esa está aumentando de forma muy importante. En el último año casi duplicamos los casos anteriores. ¿Y dónde estamos viendo eso? Es efectivamente en la población adolescente. Ahí es donde estamos viendo el mayor impacto hoy día. Entonces, claramente, las otras drogas, la cocaína, la marihuana, se han mantenido relativamente estables, pero estas otras drogas más novedosas empiezan a aumentar. Y eso es lo que nosotros decimos, los adolescentes en esta curiosidad que todos la tienen, ¿cierto? Entonces empiezan a indagar en estas nuevas sustancias. Por eso que los llamados hay que hacerlo tal como lo están haciendo ustedes ahora en esta nota, oportunamente, para que la gente sepa que hay riesgo, porque en el fondo esto no es inocuo, hay asociado muerte. Hay otras sustancias que nosotros sabemos que muchas veces no se le asocia muerte, pero en estas sí se ha asociado muerte, y no pocas muertes. En Estados Unidos muchas muertes producto de esto. Entonces hay que estar atento de advertir a la población para que en el fondo también los adolescentes tomen las precauciones. Sí, muy importante la educación en el consumo, porque sabemos que la población adulta, los jóvenes tienen la costumbre de ver un consumo habitual, y lo que no se conversa efectivamente cuando... Esto es casi similar a lo que pasaba con la educación sexual integral, cuando se decía... No hay que abstinencia total, resulta que lo único que pasó en Chile es que crecieron los índices de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, educar específicamente sobre el efecto que además produce en los jóvenes es importante en torno a todas las drogas. Y el doctor dijo algo que es relevante también y que ha estado presente en las investigaciones, corríjame usted para cerrar, doctor, que es que en la pandemia disminuyó el consumo por la presencia de los padres y las familias reunidas por el encierro. ¿Eso es así realmente? En algún momento, en alguna entrevista también nos dijeron eso. ¿Cuánto influye la presencia, el acompañamiento familiar, las actividades familiares, en vez de dejar la adolescencia quizás un poquito más sola? Bueno, eso es un dato muy interesante. Las intoxicaciones se dividen en accidentales e intencionales. Las accidentales ocurren principalmente en los niños, y esas tuvieron un desplome. ¿Por qué? Porque los padres estábamos con los niños en la casa. Sin embargo, las intencionales, sobre todo de suicidio post pandemia, un año posterior a la pandemia, en adolescentes se ha disparado. Porque claro, el adolescente no tuvo ese mecanismo de protección que es en el fondo conversar, salir, tener actividad. El encerrarse generó un problema de salud mental que nosotros hoy lo estamos viendo de forma muy importante en los intentos suicidas adolescentes. Nosotros hace 8 o 10 años atrás el porcentaje de llamadas por intento de suicida era el 30%, hoy día es el 50%. O sea, es brutal el alza. Entonces, los accidentales, los niños, los padres estábamos más en la casa, nos preocupábamos más, bajaron. Bajaron algunas intoxicaciones, efectivamente sí, pero el rebote que tuvimos en los adolescentes ha sido muy brutal. De hecho, lo estuvimos conversando la semana pasada, Darío, ¿te acuerdas? A propósito de la salud mental en adolescentes y jóvenes. El impacto que tuvo el encierro de los niños y adolescentes y jóvenes en nuestro país, no solamente educacional, también en salud mental. Muchas gracias, director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica CITUC, Juan Carlos Río, por esta conversación. Muy amable. Gracias, Luz. Gracias, Lucía. Gracias, Juan Carlos. Un tema realmente muy relevante en toda la región y te diría todo el mundo.